Así que nuestros amigos musulmanes nos dicen que nos convirtamos al Islam. Y nosotros les preguntamos, ¿por qué deberíamos convertirnos al Islam? Y ellos dicen, porque es la verdad. Nosotros respondemos, pero muchas ideologías afirman ser la verdad, lo que significa que no deberíamos convertirnos a algo solo porque afirma ser verdad. ¿Cómo podemos saber que el Islam es la verdad? Y ellos dicen, debido a que el Corán está escrito de manera tan magistral, debe ser la palabra de Dios. Y algunas personas realmente se convierten al Islam cuando escuchan esto, sin molestarse en examinar el Corán y ver si realmente hay alguna evidencia para ello. Incluso antes de empezar a leer el Corán, vemos un problema con el argumento de maravillosamente escrito, porque Romeo y Julieta fue escrito magistralmente, que tiene eso que ver con si es la palabra de Dios. Pero abrimos el Corán de todos modos y encontramos, el peor, el más aburrido y más desorganizado libro que jamás ha sido escrito. Así que regresamos a nuestros amigos musulmanes para decirles, de la manera más educada, cordial y respetuosa posible que podemos, el Corán es menos interesante y menos esclarecedor que un directorio telefónico. Y es ahí cuando nuestros amigos musulmanes sacan su última carta triunfal de la baraja de la desesperación, eso solo funciona en árabe. Así que empezamos a preguntarnos, si el Islam es la religión para toda la humanidad, porque su principal evidencia solo funciona en un idioma que la mayoría de personas no hablan, e incluso hablantes nativos de árabe no pueden entender gran parte del Corán porque está escrito en árabe clásico. Incluso los eruditos de árabe clásico no pueden entender parte del Corán como lo dijo el erudito Herm Puin. Puin dijo esto, el Corán afirma por sí mismo ser mubin o claro, pero si lo miras, notarás que cada 5 oraciones simplemente no tienen sentido. Muchos musulmanes y orientalistas dirán lo contrario, por supuesto, pero el hecho es que una quinta parte del texto coránico es simplemente incomprensible. Esto es lo que ha provocado la tradicional ansiedad en torno a la traducción. Si el Corán no es comprensible, si ni siquiera se puede entender en árabe, entonces no es traducible. La gente teme eso, y dado que el Corán afirma repetidamente ser claro, pero obviamente no lo es, como incluso los hablantes de árabe lo dirán, hay una contradicción. El erudito iraní Ali Dasti en su libro 23 años agrega, el Corán contiene oraciones que están incompletas, que no son completamente inteligibles sin la ayuda de los comentarios, palabras extranjeras, palabras árabes desconocidas, y palabras usadas con un significado diferente al normal, adjetivos y verbos flexionados sin observar la concordancia de género y número, pronombres aplicados de manera ilógica y agramaticalmente que a veces no tiene referente, y predicados en pasajes rimados están a menudo alejados de los sujetos. Estas y otras aberraciones similares en el idioma ha dado lugar a críticos que niegan la elocuencia del Corán. Así que, el Corán es una catástrofe, incluso en el árabe original, pero, porque nuestros amigos musulmanes nos dicen lo contrario, porque eso fue lo que les dijeron, pero a diferencia de nosotros, no se molestaron en investigar. Ellos creen lo que les dijeron que creyeran, sobre el peor libro jamás escrito, y ahora están completamente convencidos que si solo abrimos nuestras mentes y pasamos los próximos 15 años de nuestras vidas aprendiendo árabe clásico, de repente encontraremos la evidencia que el Islam es verdad. Pero aquí hay un gran problema, porque lo que nuestros amigos musulmanes nos dicen es, ya sea que confiemos en lo que nos dicen acerca del Corán, sin pedirles evidencias o que pasemos años de nuestras vidas aprendiendo árabe clásico para encontrar las evidencias por nosotros mismos, o aceptamos lo que los musulmanes dicen de su libro, sin investigar, o gastamos años aprendiendo otro idioma para investigar por nosotros mismos. Pero, ¿por qué esto es un problema? Es un problema, porque estas afirmaciones contradicen completamente el Corán. Suponga que le preguntamos a nuestros amigos musulmanes, ¿por qué Alá reveló el Corán en árabe? Ellos probablemente nos dirán cosas como, porque es un idioma tan rico o porque es el idioma perfecto para que Alá exprese su elocuencia, pero desafortunadamente eso no es lo que dice el Corán. Este libro nos dice exactamente por qué Alá reveló el Corán en dicho idioma. Y las razones de Alá para revelar el Corán en árabe destruye lo que los musulmanes creen sobre su propio libro. Veámoslo. Según el mismo Corán, Alá envió profetas a cada nación, tal como lo dice la Sura 16 en el verso 36 donde Alá dice, y ciertamente hemos enviado en cada nación un apóstol diciendo servid a Alá y evitad los dioses falsos, así que un apóstol fue enviado a cada nación para guiar a las personas a la verdad. Pero los árabes fueron los últimos en recibir guía, así que Mahoma fue el último de los profetas. En la Sura 36 versos 2 al 6 Alá declara, juro por el Corán lleno de sabiduría que seguramente tú, oh Mahoma eres uno de nuestros apóstoles en el camino correcto, una revelación del poderoso, el misericordioso para que tú puedas advertir a un pueblo cuyos padres no fueron advertidos por lo que ellos son desatentos, así que los árabes no habían sido advertidos. Obviamente, si ignoramos el hecho que, según el mismo Corán Abraham e Ismael estuvieron en la Meca, Arabia, construyendo la Kaaba, vea Corán 2, 127,
tal vez no amonestaron al pueblo acerca de servir a Alá, pero para que construyeron la casa de adoración para Alá si las personas no sabían quién era él. La Sura 34 versos 43 al 44 nos dicen, y cuando se les recitan nuestras claras comunicaciones ellos dicen, este no es más que un hombre que desea alejarte de lo que tus padres adoran y dicen esto no es más que una mentira que se fragua. Y esos que no creen dicen de la verdad cuando les llega, esto es solo un claro encantamiento y no les hemos dado libros que ellos leyeran, ni les enviamos antes de ti un advertidor. Así que, ni un advertidor profeta fue enviado a los árabes antes de Mahoma. La Sura 32 verso 3 o dicen que él lo ha falsificado, no, es la verdad de tu Señor que tú, oh Mahoma, puedes advertir a un pueblo al que ni un advertidor ha venido antes que tú para que ellos puedan seguir la dirección correcta, así que un profeta ha sido enviado a cada nación pero ni un profeta había llegado a los árabes y por esta razón Alá envió a Mahoma y una vez él es enviado a los árabes, el último pueblo en recibir su profeta, todas las naciones ya han sido advertidas. Como leemos en la Sura 35 verso 24, seguramente te enviamos a ti, oh Mahoma, con la verdad como portador de buenas noticias y al advertidor y no hay un pueblo al que no se le haya enviado un advertidor entre ellos. Según el Corán, Mahoma fue enviado para advertir a los árabes, otros grupos tenían sus propios profetas. Alá específicamente dice en la Sura 42 verso 7 que el Corán fue revelado en árabe para advertir a los árabes que vivían en y a los alrededores de la Meca, tal como dice, por lo tanto te revelamos un Corán en árabe para que puedas advertir a la ciudad madre Meca y a todos los que están a sus alrededores y para que puedas dar aviso del día de reunión donde no hay duda que habrá una fiesta en el jardín y otra fiesta en el fuego ardiente. Piense en esto por un momento, en la península de Arabia, ya habían judíos y cristianos, por lo tanto los árabes podían simplemente escuchar lo que estos decían sobre sus libros, pero, porque los árabes necesitaban un libro en su propio idioma, los musulmanes de hoy dirán, porque las de judíos y cristianos habían sido corrompidas, y, nuevamente, eso no es lo que el Corán dice. Este libro afirma la inspiración, preservación y autoridad de las escrituras de los judíos y los cristianos en muchos versos, ver Corán 3, 3 al 4, 5 y 47, 5, 68, 7, 157, 10, 94 y 6 y 28 por ejemplo, pero el propósito del Corán, según Alá es confirmar las escrituras previas en árabe. La Sura 6 en los versos 155 a 157 dice del Corán, esta es una escritura bendecida que nosotros hemos hecho descender, para ti, seguidla, pues y sed temerosos, para que podáis recibir su misericordia, y para que no podáis decir, en verdad, la escritura fue hecha descender para dos comunidades anteriores a nosotros e ignorábamos sus enseñanzas. O para que no podáis decir, si se hubiese hecho descender para nosotros la escritura sagrada, habríamos seguido la guía mejor que ellos. Así que Alá no reveló el Corán porque las otras revelaciones hayan sido corrompidas, ese es un mito musulmán. Él reveló el Corán para que los árabes no pudieran quejarse que ellos no tenían un libro inspirado en su propio idioma. La posición del Corán es algo así. Alá envió profetas a varias partes del mundo e inspiró escrituras para diferentes grupos de personas y esas escrituras son confiables y autoridad para los grupos a los que fueron reveladas. Como los árabes de inicios del siglo VII no tenían revelación en su propio idioma y como ellos no podían simplemente confiar en lo que judíos y cristianos decían acerca de la Torá y el Evangelio, los árabes necesitaban una revelación en su idioma, por eso Alá envió a Mahoma. Ahora, ellos tienen el Corán y pueden leerlo, y otros grupos tienen sus propios libros en sus propios idiomas, esa es la posición del Corán. Ahora, porque esto es un problema para los musulmanes, el problema es que ellos dicen que el Corán es para todas las personas y que solo puede ser entendido en árabe, pero el objetivo de Alá al revelar el Corán, según el mismo Corán, era que las personas tuvieran un libro en su propio idioma para que no tuvieran que aprender otro idioma para leer la palabra de Alá. Así que el Corán fue revelado para un grupo particular de personas, los árabes que vivían en y a los alrededores de la Meca, para que ellos tuvieran una revelación en su propio idioma y así pudieran entenderla por ellos mismos. Según el mismo Corán, si los árabes no tuvieran una revelación en su propio idioma, ellos tendrían una excusa el día del juicio y como Alá no quería que ellos tuvieran una excusa, Él les envió una revelación para que pudieran entender en el idioma que ellos hablaban. Así que en resumen, Alá mismo da las razones de por qué el Corán fue revelado en árabe. Como puedo ser más claro, Alá literalmente dice, les estoy dando a los árabes un libro en su idioma, porque ellos no pueden simplemente confiar en lo que los judíos y los cristianos dicen acerca de sus libros y no puedo esperar que los árabes se pasen años aprendiendo hebreo y griego para que ellos mismos puedan examinar la Torá y el Evangelio. Estas personas necesitan una revelación en su propio idioma, así que les revelaré el Corán en árabe para árabes. ¿Y qué es lo que los musulmanes de hoy nos dicen? Ellos nos piden simplemente que creamos todo lo que los musulmanes nos dicen acerca de su libro, sin pedir ni una evidencia, o necesitamos pasar años aprendiendo árabe clásico, una lengua que no hablamos.
para encontrar nuestras propias evidencias. Todo esto es lo opuesto a lo que Alá dice respecto al porque reveló el Corán en árabe, así que si lees las fuentes musulmanas, o debería decir islámicas, encontrarás una y otra vez que los musulmanes continuamente contradicen a su Dios, a su profeta y a su propio libro. Pero ¿por qué hacen esto? Porque tienen que hacerlo. Y tienen que hacerlo porque el Corán es incoherente en árabe, es incoherente en inglés, es incoherente en cualquier idioma, no tienen sentido en casi ni una sura, no puede ser entendido en Arabia Saudita o Reino Unido, pues tiene las mismas incoherencias, ya sea que lo leas en Arabia Saudita o en otro país. El Corán es un completo desastre, aún en árabe tiene cientos de incoherencias aquí y allí, tiene incoherencias en todas partes, no me cree, intente leerlo, y no grite que ya lo ha leído, yo debería decir recitado en árabe, porque la verdad es que no lo ha hecho, solo ha repetido como un papagayo y nada más. Leer es utilizar el cerebro para comprender los mensajes, no simplemente repetir. Un consejo, consígase varias traducciones y se sorprenderá. Ya lo verá. Más información en